Muy bien, vamos a continuar con nuestros temas. Eh, pues ya hemos visto que esta materia es muy extensa y que hay mucho que estudiar y aprender, pero creo que ha valido la pena lo que llevamos hasta ahorita, todo este esfuerzo. Voy a compartir pantalla. Nuestro tema que vamos a repasar, a profundizar un poquito el día de hoy es el de clarifique las relaciones en la siembra de iglesias. Hemos estado hablando de las diferentes formas de plantar una iglesia. Y bueno, pues en la clase comentábamos, ¿no? Que la realidad es que en nuestra diócesis en este momento no hay muchas congregaciones que estén en posición o se sientan llamadas a reproducirse, a fundar otras iglesias, que es algo en lo que tenemos que trabajar en el futuro, crear ese espíritu misionero. Pero por lo pronto vamos a decir que casi todos nosotros, al iniciar una nueva congregación, vamos a trabajar en el aspecto de ser pioneros, ¿verdad? Entonces, pero sí necesitamos rodearnos de personas que nos apoyen y que nos ayuden a desarrollar este trabajo porque pues totalmente en soledad es demasiado. Imagínate esta persona que está aquí abajo trepándose con esta carga aquí al bloque para ponerlo acá y pues no, es prácticamente imposible, ¿no? Dice, el sembrador de iglesias no puede trabajar aislado, aun cuando las circunstancias lo llaman a usar cierto estilo, necesita personas y recursos que proporcionen sistemas de apoyo para su obra. Los diversos estilos utilizados para sembrar iglesias requieren distintos tipos de relaciones. Ya ven que hemos estado analizando diferentes tipos, formas de trabajar. Entonces yo tengo que iniciar a trabajar en mi plan. Ya en la clase anterior estábamos hablando de cultivar esa visión, tenerla bien clara, ¿sí? Este, mis metas a largo, mediano, corto plazo, etcétera. Dice, todo grupo que se propone apoyar esfuerzos de siembra de iglesias, sea cual fuera el estilo a seguir, necesita prepararse para esta tarea vital. Esto incluye preparación espiritual, emocional, psicológica, filosófica y estratégica. Entonces, invito a un grupo de personas que trabajen conmigo. Lo ideal sería, pues, de la misma zona donde vamos a plantar la iglesia, ¿verdad? Que sea ese primer esfuerzo de acercamiento que genere un equipo de trabajo. Si no, bueno, pues de los mismos compañeros del seminario o de otros clérigos o de otros laicos que ya están avanzados en el servicio, pedirles que vengan a ayudarnos. Dice la iglesia, en la preparación espiritual. La iglesia o el grupo que se propone apoyar la obra de sembrar iglesias tiene que tener la convicción de que es la voluntad de Dios que se cumpla la gran comisión por medio de ganar personas y establecer iglesias. Esta convicción tiene que ser tan fuerte que la iglesia o el grupo acepte el establecimiento de nuevas congregaciones como una de sus más altas prioridades. El pastor o líder puede ayudar a la iglesia o al grupo espiritualmente a través de sermones, oraciones y capacitación. Yo creo que este es un trabajo, el que les decía, futuro de hacer una diócesis misionera que quiera trabajar en la misión. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues motivando a la gente a realizarlo, ¿no? Que se den cuenta, pues que no es una opción llevar el mensaje a otras personas, sino que es el deber de todo bautizado, derecho y deber de todo bautizado.
¿sí? Ir y predicar el evangelio. Y si como congregaciones ya establecidas tenemos este espíritu, es más fácil que apoyemos a los que se lanzan a esta aventura de generar nuevas congregaciones. La preparación emocional, dice, la iglesia o el grupo tiene que estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de dar a luz y guiar a esta nueva congregación. El grupo patrocinador tiene que estar dispuesto a sacrificarse con respecto a las finanzas y al personal a fin de que la nueva congregación cuente con lo necesario para crecer. Ya sea que nos valgamos de otra congregación o de un equipo sacado de aquí y de allá, estas personas tienen que querer entregar sus vidas y bueno, pues van a tener que sacrificar ahora sí que tiempo, talento y tesoro para poder llevar a cabo la obra. Y podemos tener como parte del equipo personas que hagan donaciones, aunque no asistan a lo demás, ¿no? A estar en el campo de misión. La preparación sociológica, bueno, es estudiar la comunidad a la que vamos a servir como equipo, ¿sí? No nomás una persona, sino como equipo, ir a conocer la zona, hasta delimitarla un poco, ¿por qué no? Fíjense, nosotros los cánones dicen que una congregación tiene que estar mínimo 1 kilómetro de separada de otra congregación. Eso es lo único que pone en cuanto a límites. Entonces nosotros podemos llegar a una zona nueva y decir, ok, vamos a trabajar por lo menos en este primer intento o pensamos que el área que vamos a delimitar para esta congregación es de tales a tales calles, de tales a tales calles, son tantas cuadras, ¿sí? Tener como muy claro qué territorio vamos a trabajar, aunque luego las personas lleguen de otros lugares que ni siquiera sean ese rumbo, pero por lo menos el grupo base, que esto lo vamos a hablar más adelante, pues es importante que sea de la zona, no que venga de fuera, porque eso es algo que ha generado muchos problemas en nuestras congregaciones, que no se pueden hacer actividades el resto de la semana porque todos viven muy lejos. Lo ideal es que vivan alrededor para que puedan asistir varias veces durante la semana, ¿no? Perdón, es que se me empezó. Es muy tempranito hoy, muy temprano, por eso. Dice, la iglesia o el grupo patrocinador también debe prepararse sociológicamente. Cuanto más sepa de las características demográficas y psicográficas de la comunidad, mejor podrá aprovechar sus recursos y aumentar su eficacia. Este conocimiento ayudará a determinar el tipo de congregación que se necesita, el tipo de programas que mejor se adecúan para suplir las necesidades de la comunidad, los métodos de evangelización que serían más eficaces para ganar a las almas para Cristo. Entonces, este estudio a veces implica, lo hemos visto en otras materias, ¿no? Pues sería aplicar el ABCD, como hacer un recorrido, como decíamos, de marcar la zona que vamos a trabajar y luego hacer un recorrido manzana por manzana para darnos cuenta qué hay en esas manzanas, cuántas casas, cuántos negocios, si hay algún parque o centro comunitario que podamos hacer uso de él. Entonces, tener muy clara la zona
qué nivel socioeconómico tiene, qué servicios tiene, que si hay escuelas, que si hay hospitales, que si está presente la seguridad pública, que si hay oficinas de gobierno, o sea, cualquier cosa que esté en esta comunidad, tomarla en cuenta para apoyarnos en todas esas instituciones a la hora de comenzar a trabajar. Algo bien importante sería hacer un censo, ¿verdad? Y bueno, es difícil ir casa por casa preguntándole a las personas sobre su religión, pero cuando ya vayamos más adelante, que algunos de ustedes ya leyeron más adelante, ¿sí? Cuando alcancemos a la comunidad por los medios de comunicación, por las actividades de cultivo, podemos ir casa por casa ofreciendo estas actividades y ir conociendo las personas que hay, también las iglesias que están ahí, ¿sí? Si está, cuál es la iglesia dominante en la zona, etcétera, para hacer así un buen plan de trabajo. La preparación de estrategias, una vez que tenemos un conocimiento suficientemente grande de la zona, pues podemos decir qué vamos a usar, cómo lo vamos a usar, cuándo lo vamos a implementar, a quiénes vamos a invitar para implementar estas actividades, ¿verdad? Dice, a fin de guiar a la iglesia o al grupo patrocinador a comprender su papel, es necesario que den atención a su filosofía y estrategias para comenzar iglesias. La iglesia o el grupo patrocinador tendrá que contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la meta para la nueva congregación? ¿Debe permanecer como una congregación hija para siempre o organizarse en iglesia a su debido tiempo? Pues por cánones en nuestra diócesis, una congregación debe tender hacia el crecimiento, ir avanzando hasta llegar a ser una parroquia, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante tener eso claro desde un principio. Bueno, aquí se nos sugiere hacer una comisión de misiones. Podríamos proponerlo más adelante para nuestra diócesis. Dice, la comisión de misiones puede ayudar a la iglesia a identificar las comunidades que necesitan iglesias. Esta comisión puede crear un ambiente en la iglesia conducente al establecimiento de nuevas congregaciones. Puede coordinar los intereses de los miembros a fin de que no haya ninguna duplicación de esfuerzos, puede establecer metas con respecto a la formación de nuevas congregaciones y desafiar a la iglesia a lograrlas. Puede ser el canal de comunicación entre la congregación hija y la iglesia, reuniéndose periódicamente con el pastor de la congregación hija. Esta comisión puede enterarse de sus necesidades y buscar los recursos dentro de la iglesia para brindarle ayuda. Puede ayudar a la congregación hija a resolver sus problemas, especialmente si no tiene pastor. Puede ayudar a la iglesia patrocinadora a seguir sosteniendo a la congregación hija, aun si la iglesia está sin pastor. Entonces, si tenemos, esto me parece que sería muy interesante a nivel de diócesis, pero podemos organizar esta comisión en la congregación que va a lanzarse en la misión de formar una nueva congregación, ¿no? O dentro del equipo de trabajo. Nos da ciertas características para los miembros de esta comisión. Deben de ser creyentes espirituales cuya vida es un ejemplo para los demás. Deben ser hermanos llenos de un espíritu misionero que es tan contagioso que la iglesia capta su entusiasmo. Deben ser hermanos que pueden trabajar con otros, siendo que como comisión este grupo se tiene que relacionar e identificar con la iglesia y la congregación hija. Deben ser hermanos dispuestos a trabajar. A fin de poder presentar un desafío a la iglesia, esta comisión necesitará estudiar no solo la comunidad, sino los recursos humanos y económicos de la iglesia. Y tienen que estar dispuestos a recibir capacitación a fin de llevar a cabo sus tareas y poder trabajar bajo el liderazgo del clérigo encargado, ayudándole, informándole y colaborando con él.
Y pues recordando los estilos de patrocinio, ¿sí? La colonización, el grupo de trabajo, satélite, revitalización, rescate. Y decíamos, cada una de estas requiere respuestas a preguntas específicas. ¿Sí? Si se acuerdan, colonización es que un pequeño grupo de una congregación ya establecida va y se establece a la nueva congregación. ¿Sí? O se forma un grupo de trabajo que cuando se termine de formar va a regresar a su congregación de origen. La satélite, pues se puede formar con personas del lugar, pero siempre depende de la congregación de origen, que esto no es muy común en nuestra diócesis. Sí, revitalización es ayudar a una congregación que está muy baja en su asistencia y en sus actividades. Y el rescate es finiquitar una congregación que de plano no tiene gente y reiniciar un nuevo proyecto en el mismo lugar, con el mismo edificio, si es que ya existe, ¿verdad? La colonización hace estas preguntas. ¿Quiénes formarán el grupo núcleo que irá a ayudar a empezar la nueva iglesia? ¿Cuánto financiamiento brindará la iglesia y por cuánto tiempo? ¿Quiénes integrarán la comisión de misiones de la iglesia? ¿Qué apoyo de oración se brindará? ¿Qué materiales adicionales se proporcionarán? ¿Cómo se seleccionará el líder sembrador de iglesias? ¿Cómo evitará la iglesia patrocinadora producir una réplica de sí misma en la nueva congregación? ¿Cómo será el acuerdo con respecto al gobierno de la iglesia? ¿Qué sistema de informes se establecerá para el líder sembrador de iglesias? Sí, bueno, este, ¿cómo será, por ejemplo, esta pregunta, cómo será el acuerdo con respecto al gobierno? Bueno, pues en nuestra diócesis ya sabemos cómo lo manejamos, ¿no? Si es una estación de predicación o una misión organizada, se forma un comité del obispo y el obispo es el líder de esa congregación, aunque haya un clérigo, el obispo le dice qué hacer, cómo hacerlo, hacia dónde dirigirse, ¿sí? Y el comité del obispo, bueno, le ayuda a manejar las cosas junto con el clérigo. Entonces, es importante todas estas preguntas. Si un pequeño grupo va a ir a abrir la nueva congregación. Mm, La forma como nuestra iglesia ha crecido hasta ahora es cuando una familia se cambia de lugar de residencia y en el nuevo lugar pide ser atendida. Y entonces se comienza una nueva congregación en base a esa familia, ¿sí? Pero en general es este modelo que es muy interesante, que es un poco lo que ahora nuestro obispo nos está pidiendo, que las congregaciones que ya son parroquia trabajen en replicarse, o sea, en formar nuevas congregaciones. Y entonces tenemos esta forma, ¿no? Que podamos decir a un grupo de miembros, miren, se va a ver abrir una congregación en tal lado. Y bueno, pues queremos pedirles quién quiere empezar a asistir como base para aquella congregación. Sí. Dice, cómo participará la iglesia patrocinadora en las actividades relacionadas con la siembra de la nueva iglesia? Inciso A, haciendo un estudio de la comunidad. Inciso B, utilizando los medios de comunicación. Inciso C, realizando actividades de cultivo. Inciso D, empezando estudios bíblicos en los hogares. Otros. ¿Sí? ¿Cómo ayudar a la iglesia patrocinadora a conseguir un lugar de reunión? ¿Cómo ayudar a la iglesia patrocinadora a la nueva congregación a adoptar su programa financiero? ¿Cómo ayudar a la iglesia patrocinadora cuando la necesite para captación de nuevos líderes? ¿Cómo ayudar a la iglesia patrocinadora a la nueva congregación
a ir adelante en construirse como iglesia? ¿Cómo será la relación de la iglesia patrocinadora con la nueva iglesia cuando ésta sea autónoma? Sí, todas estas preguntas nos ayudan a hacer un proyecto y eso es bien importante. En el caso del grupo de trabajo, si recuerdan, es parte de la congregación de origen que va a trabajar a la nueva congregación, pero va a regresar a su congregación cuando ésta ya esté formada. Dice, en el caso del estilo grupo de trabajo hay que contestar las preguntas que aparecen en el párrafo anterior, o sea, en la diapositiva anterior y las dos anteriores. Y otras preguntas. ¿Cómo se manejará el regreso del grupo núcleo a la iglesia patrocinadora a fin de minimizar el impacto sobre la nueva congregación? ¿Qué plan se adoptará para encontrar, capacitar y utilizar líderes de la iglesia provenientes de la comunidad local? Sí, que esto es lo ideal, o sea, que la nueva congregación levante sus propios líderes, porque son los que conocen a la gente y la zona, etcétera. Congregaciones satélite, ya dijimos, que son las que son generadas por una congregación y siguen perteneciendo a ella. ¿Cómo distinguirá la iglesia patrocinadora entre las unidades satélite que tienen el potencial de llegar a ser congregaciones con sostén propio y las que serán ministerios permanentes de ella? En el caso de las que tienen el potencial de ser congregaciones autónomas, ¿qué criterios establecerá la iglesia patrocinadora a fin de actuar de acuerdo con el programa de la nueva congregación? ¿Cómo desarrollará la iglesia patrocinadora una estrategia que evite una dependencia excesiva por parte de la nueva congregación? Porque volvemos, o sea, la meta es que cada congregación nueva pues se vuelva autónoma y autosuficiente, ¿verdad? Más que siempre estar unida a la congregación madre, podemos llamarle así. El proyecto de revitalización, ¿sí? Aparte de las otras preguntas que puedan ser pertinentes, estas son como más específicas. ¿Qué plan ha sido trazado para que la iglesia en decadencia pase a ser una congregación hija? ¿Quiénes compondrán la comisión de transición formada por miembros de la iglesia patrocinadora y la congregación hija? ¿Qué capacitación se brindará a los miembros de la congregación hija? ¿Quién estará al frente del estudio de la comunidad? ¿Cuáles serán las nuevas estrategias para alcanzar a la gente? ¿Quién será el nuevo pastor? ¿Cuándo se lanzará el proyecto de revitalización? Sí, esto tampoco es algo que hagamos en nuestra diócesis, pero es muy interesante que los que ya están aprendiendo toda esta forma de trabajo logren desarrollar congregaciones florecientes, grandes, que luego a su vez apoyen a otras que quizás están atoradas porque no conocen estas herramientas de trabajo y le ayuden a levantarse. Sí, proyecto de rescate. Dice, muchas de las preguntas utilizadas en el caso del proyecto de revitalización se aplican al estilo rescate, más las siguientes que también hay que contestar. ¿Qué fecha se ha determinado para que la iglesia en decadencia oficialmente deje de existir? ¿Cuál es el procedimiento para que la propiedad de dicha iglesia pase a ser de la iglesia patrocinadora u otro ente? Pues en este caso, como todas las propiedades son de la diócesis, nada más sería preguntarse si realmente hay que finiquitar por completo desde pensar en otro nombre y todas otras características, o simplemente sería revitalizarlo, ¿sí? Saber qué es lo que necesita esa congregación, si nada más, si está vacía, si no hay gente, pues entonces lo ideal sería comenzarla desde cero, cambiar un poquito toda la imagen y hacer el estudio de la zona, etcétera, para poder realmente hacer una congregación que responda. Sí, y si de plano, pues, por ejemplo, si es una congregación que no tiene edificio, que ha estado rentando algo y no ha funcionado, pues quizás pensar en cambiarla a otro lugar, igual de ese mismo rumbo o de otro, ¿no?
Dice, ¿por cuánto tiempo quedará clausurado el edificio de la iglesia? ¿Qué planes hay para renovar el edificio? ¿Qué fecha se proyecta para la nueva inauguración de la nueva congregación? Estilo de asociación. Sí, dice, los estilos de asociación consiste en aunar los recursos de iglesias existentes para empezar nuevas congregaciones. Mucho de lo que se ha dicho sobre las dimensiones de patrocinio en el estilo anterior se aplica a los estilos de asociación. La preparación espiritual, emocional, sociológica, estratégica, organizacional y relacional simplemente tendrá que ser adaptada para estos estilos. Vamos a suponer que 2 o 3 congregaciones ya existentes van a apoyar a abrir nuevas congregaciones en una zona metropolitana, por ejemplo, en la misma ciudad, ¿sí? Puede ser una opción. Y eso también está bien porque no se le carga a una sola congregación. Dice, el patrocinio múltiple. Este estilo consiste de varias iglesias que participan juntas para empezar una nueva congregación. Se puede aplicar algunas de las preguntas mencionadas anteriormente, pero hay otras a tener en cuenta. ¿Cómo participarán las distintas iglesias patrocinadoras en el financiamiento de la nueva congregación? ¿Cómo coordinarán las congregaciones patrocinadoras la tarea de proporcionar personal, material, publicidad, transporte y lugar de reunión? ¿Cómo se establecerá la comisión coordinadora de las iglesias patrocinadoras? ¿A quién reportará el líder sembrador de iglesias? Aquí yo diría que podría ser, por ejemplo, una parroquia de nuestra diócesis que busque la ayuda o patrocinio de una parroquia de nuestras diócesis compañeras y entre las dos trabajen en abrir una nueva congregación, ¿no? O varias congregaciones de otras diócesis. Dice, multicongregacional. En muchas ciudades hay iglesias que comparten su edificio con otras congregaciones que tienen su culto en otros idiomas. A fin de que este estilo resulte eficaz, se deben considerar varias cuestiones. Por ejemplo, nosotros, un ejemplo de esto es la parroquia de San Marcos, que tiene la congregación en inglés, que es la congregación fundadora de esa congregación y en el determinado momento comenzó a desarrollar una congregación en español, ¿sí? Y tenemos otras congregaciones que pueden tener ese potencial, como las dos de Chapala, la de Vallarta, la de Rosarito, que en este momento solo son en inglés. Dice, ¿qué acuerdo necesitan establecer a fin de asegurar los términos de la asociación de las diversas congregaciones que constituyen este estilo? ¿Cómo se establecerá un concilio ejecutivo compuesto de miembros líderes de cada congregación? ¿Cómo se manejarán los arreglos financieros? ¿Cómo hará la asignación de espacios y de otros recursos? Sí, es como las escuelas con su turno matutino y vespertino, ¿verdad? También aquí decir, bueno, vamos a usar todos el área de cocina o el área de cocina estará dividida y este es lo de la congregación en español y este es lo de la congregación en inglés. No sé, todos esos detalles hasta el más mínimo para evitar el mayor número de conflictos posibles, que quede muy claro quién va a comprar las hostias y el vino, cómo se va a pagar el aseo, o si se va a hacer el aseo entre todos, etcétera, todos esos detalles, ¿verdad? Aquí hay más preguntas. ¿Qué planes puede trazar a fin de que la congregación participen unidas en experiencias de adoración? Sí, por ejemplo, hacer cultos bilingües. ¿Qué acuerdo se necesita a fin de asegurar que las diversas congregaciones tengan la libertad de expresar su vida congregacional? Por ejemplo, liderazgo, estilo de culto, en formas que concuerdan en su cultura. Por lo general, por ejemplo, en San Marcos, bueno, el rector de San Marcos suele ser una persona este, que habla inglés. Podría ser bilingüe, que eso sería excelente, pero ha habido ocasiones en que el rector de esa parroquia
el de habla inglesa, y hay un clérigo auxiliar o un ministro laico para la congregación en español. ¿Sí? Entonces, bueno, la autoridad máxima la tiene el rector de la parroquia, o puede ser el mismo rector para ambas congregaciones si es bilingüe. De acuerdo, ¿qué acuerdo se necesitará por parte de los pastores existentes y futuros de estas congregaciones a fin de que garantizar su compromiso con este estilo? ¿Qué acuerdo se necesita a fin de que las congregaciones que crecen con rapidez tengan la libertad de independizarse en caso de ser necesario? ¿Qué acuerdo se necesita para alistar otras congregaciones, empezar algunas nuevas si se dispone de espacio para ella? Bueno, podría haber el caso, ¿verdad?, de trilingüe en alguna zona. Bueno, aquí en México, pues lo máximo. De hecho, hay potencial para congregaciones bilingües, como lo decíamos. El estilo de adopción se refiere a que una nueva congregación establecida busca afiliarse a una denominación en particular, a fin de asegurar que la adopción dé como resultado relaciones positivas. Deben considerarse algunas de las siguientes preguntas. Nosotros aquí tenemos un caso, ¿no? El ministro laico Edgar Camarillo, él ya reunía a su gente, ya tenían un trabajo hecho entre ellos y llegaron con nosotros ya como una congregación y fueron adoptadas por nosotros, ¿no? Y hubiera sido muy bueno hacer una planeación al respecto. Pero bueno, se han ido dando las cosas de ir anglicanizando estas congregaciones y dándoles la formación necesaria para realmente adaptarse, ¿no? Y sería interesante preguntarle a la gente cómo va con este proceso. Dice, ¿qué afinidad doctrinal eclesiástica, estatutos de la iglesia y evangelística hay entre la congregación recién establecida y la iglesia o la entidad a la cual se quiere afiliar? ¿Por qué se formó la nueva congregación? ¿Qué expectativas tiene la congregación adoptada con respecto a relaciones y finanzas? ¿Cómo funciona la congregación que propone ser adoptada? ¿Qué planes se pueden trazar para tener un periodo de prueba antes de afiliarse oficialmente? Iglesia clave. El estilo de iglesia clave requiere que la iglesia asuma un compromiso de empezar iglesias que sea igual con sus compromisos de tener un ministerio educativo y musical. Teniendo en cuenta este compromiso, se deben contestar varias preguntas al ir desarrollando una estrategia para sembrar iglesias. ¿En qué fecha determinó la iglesia clave hacer su obra misionera fuera un compromiso de largo alcance y de primera prioridad? ¿Cuándo estableció una comisión de misiones? ¿Cuándo nombró la iglesia clave un ministro de misiones para liderar la expansión misionera? ¿Cuántas congregaciones nuevas se compromete a empezar por año? ¿Qué recursos adicionales puede incluir para llevar a cabo su programa de siembra de iglesias? Lograr que una de nuestras parroquias se convierta en un modelo de cómo generar nuevas iglesias o que sea parte de su cometido hacerlo. Esto es bien interesante, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos el estilo pionero. Para la mayoría de los seminaristas es el camino, ¿no? La característica principal de los estilos pioneros es que el sembrador de iglesias tiene que empezar de cero, dado que este estilo no cuenta con una iglesia patrocinadora. El sembrador de iglesias no puede contar con un equipo sembrador de iglesias, ni con recursos económicos, ni con una orientación práctica de una comunidad cercana. Por ser este el caso, hay varias preguntas vitales que el sembrador de iglesias pioneras necesita contestar. ¿Cuál será mi función como sembrador de iglesias? Fíjense, sembrador pastor de la iglesia significa que quien siembra la iglesia va a trabajar en crecerla.
hasta ser parroquia, ¿no? O sea, pretende permanecer. Y sembrador iniciador de iglesias es aquel que comienza una congregación, levanta líderes locales y en algún punto deja que la congregación siga adelante y se retira a trabajar en otras iglesias. ¿Dónde puedo conseguir financiamiento? ¿Sí? De la diócesis, de las compañeras, de donativos personales de algunos miembros de la iglesia, etcétera. Dice de afuera, de la misma comunidad, o sea, hacer eventos, ¿verdad? Como que la kermés, que el merendero, que el bazar, etcétera. ¿Dónde puedo conseguir un equipo sembrador de iglesias? ¿Sí? ¿De dónde puedo yo invitar personas? Ah, pues está fulanito de tal congregación o tal compañero seminarista o etcétera. De afuera o de la misma comunidad puedo ver gente que ya ha trabajado en pastoral y capacitarla, ¿verdad? ¿Dónde puedo conseguir ayuda para las actividades relacionadas con la siembra de iglesia de fuera de la misma comunidad? Y tenemos el estilo propagación. Dice, en cierta forma, los estilos propagación tienen mucho en común con los estilos pionero, pero la característica que distingue a los estilos propagación es que estos están dedicados a una multiplicación máxima de iglesias. Esto ya va más hacia las estrategias, sí, porque si yo desde el inicio genero una congregación que tiende a multiplicarse y a formar nuevas congregaciones y que se va extendiendo, como dice la gente, como la humedad, sí, esto es interesante. La capacitación de líderes es punto básico en este tipo de proyectos de expandirse lo más posible. Dice, conseguir apoyo para los estilos de capacitación de líderes es en cierta medida similar a conseguir apoyo para algunos de los otros estilos. Una de las diferencias principales es que el apoyo no se procura para un sembrador de iglesias individual, sino para el establecimiento de un programa de capacitación de líderes y la designación de muchos sembradores de iglesias. Algunas de las preguntas que hay que contestar con respecto a este estilo son las siguientes. Fíjense, por ejemplo, un proyecto de capacitación de líderes, pues es este seminario, ¿no? Donde nuestro objetivo es capacitarlos para levantar una congregación desde cero. Dice, ¿cómo se financiará el director del programa de capacitación de líderes? ¿Qué tipo de programa para capacitación de líderes se necesita a fin de asegurarse que la siembra de iglesias sea resultado final? ¿Cómo se alistarán a los posibles sembradores de iglesias en el programa de capacitación? ¿Dónde se reunirán los sembradores de iglesias para sus sesiones de capacitación? ¿Qué tipo de estrategias para una siembra de iglesias necesita establecer para asegurar la viabilidad económica de este programa? Pues nosotros, bendito sea Dios, ya tenemos resueltos muchas de estas cosas, ¿no? Nuestro seminario cuenta con una beca de CETALC, que es una institución a nivel de la iglesia episcopal. Había un seminario regional muy grande, se vendió las propiedades y todo, y con ese dinero se hizo un fondo y que se maneja para generar recursos, y cada año se nos da una beca a las diócesis que estamos ahí anexados a este programa. ¿Cómo puede diseñarse el programa de siembra de iglesias a fin de conseguir los siguientes pasos básicos a tomar para empezar nuevas iglesias? A, seleccionar una comisión local o zonal para la iglesia. B, seleccionar el área para la obra nueva. C, preparar a la iglesia patrocinadora. D, preparar el área seleccionada. E, empezar la iglesia infante o enseñar a la nueva iglesia lo que necesita saber sobre finanzas. G, planear la nueva congregación
con la nueva congregación el lugar de reunión, H, dedicar la nueva iglesia. Todo, o sea, este sería lo que estamos haciendo en el seminario, ya con algunos seminaristas, ¿no? Que los vamos orientando y los acompañamos en su proceso de generar nuevas congregaciones. ¿Con quién voy a establecer una relación de trabajo a fin de conseguir apoyo para mi función e iniciar un movimiento sembrador de iglesias? Les digo que eso es lo que se pretende, ¿no? Que cada parroquia, que cada congregación de nuestra diócesis crezca hasta ser parroquia y que al llegar a su madurez dé origen a otras congregaciones. ¿Entre qué grupo específico me siento llamado a trabajar? ¿Cómo voy a evangelizar, discipular y capacitar a integrantes de dicho grupo para empezar iglesias que a su vez se reproduzcan? Pues aquí estamos muy atorados porque en la mayoría de nuestras congregaciones no hay el plan de evangelizar y catequizar adultos, ¿sí? Y tampoco está el plan de multiplicar iglesias. ¿Qué estrategia usaré para alcanzar a este grupo específico? Si ese grupo específico no sabe leer, ¿cuántos cede la estrategia basándome en transmisión oral, relatos bíblicos, cronológicos, etcétera? Y bueno, tenemos los estilos que enfocan grupos étnicos, que en el libro se refiere, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Como el ministerio hispano que han levantado en la iglesia episcopal, que abarca a todos los países de América Latina y trata de levantar. Pero pensando en nuestra diócesis, pues enfocarnos en grupos étnicos sería enfocarnos en las comunidades indígenas o de los pueblos originarios. Y yo aquí distingo como dos posibilidades, ¿no? Una es ir a los lugares donde están las comunidades de los pueblos originarios, como se hizo en la zona Chihui, pero con la idea de proponerles levantar iglesias autónomas y autosuficientes, autogestivas. Ahorita para los pueblos originarios, el llegar a ser capaces de gestionar su propia vida sin recibir ayuda del mundo mestizo es muy importante. Y fue el caso o el acuerdo que se hizo ahí en el territorio Shiwi, que la idea era formar líderes locales, que bendito Dios ha funcionado, aunque todavía se necesitan muchos, ¿no? Porque allí en esa zona, pues son alrededor de 33 comunidades y ahorita solo hemos abarcado 4 comunidades, vamos por la quinta. Pero imagínate el campo de trabajo que hay para seguir levantando líderes, capacitándolos para que atiendan más comunidades. Pero también fíjense que me he puesto a pensar, aquí en la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, hay lugares donde, más bien comunidades que han hecho grupos indígenas de nuestro propio estado, por ejemplo. Sí que vienen los Wixárika y suelen rentar casas muy grandes y vivir varias familias en una casa. ¿Cómo podríamos llegar a ese tipo de personas que, como están desarraigadas de su lugar de origen, a veces están muy solas y necesitan acompañamiento, porque eso de unir varias familias, pues en un mismo lugar luego genera muchos conflictos y podríamos ser un foco de negociación y de paz, ¿no? Esa es otra situación que yo veo que se podría trabajar aquí. Las preguntas que se hacen aquí sería de pensando en cómo es en Estados Unidos. Si vamos a atender un grupo étnico de una región tan amplia como toda América Latina, o vamos a hacer una congregación de mexicanos, de venezolanos, de puertorriqueños, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero
Ese no es mucho nuestro caso, a menos de que, fíjense, trabajemos en el área migratoria, ¿no? Y de repente digamos, bueno, pues vamos a abrir una iglesia en la zona fronteriza donde vamos a relacionarnos con las personas que están de paso. Para empezar, sería una congregación de paso. ¿Y cómo trabajaríamos con esa iglesia? Más o menos en este campo de acción podría adaptarse a nuestra realidad, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo ven? Cuánta cosa por hacer, ¿no? ¿Cuántas ideas para tener una buena planeación para comenzar de forma muy positiva una congregación? Espero que tomen apuntes de lo que más les llame la atención y que comiencen a trabajar sus propios planes, pensando, pues yo creo que me siento llamado a abrir una congregación de este tipo. Bien, nos vemos en el siguiente tema.